¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a 8 Magazine. Regresamos después del fin de semana, como siempre, con muchas cosas que contarles. Hablaremos de la programación de Musec al Natural, ya saben que es la rama, la pata del Musec, del Festival de Música de Segovia, que saca precisamente la música, la danza, los entornos naturales de Segovia capital y también por la provincia. Enseguida les contamos los detalles. Hemos estado también en Cantalejo, en Aldeón Sancho, de hecho en las jornadas de siega y trilla que allí se han celebrado, y visitamos también una exposición muy interesante en la Casa de la Lectura. Todo esto y mucho más enseguida. Un anuncio y comenzamos aquí en 8 Magazine. Pues comenzamos el Festival de Música de Segovia. El Musec está celebrando su edición número 51, nada más y nada menos. Este gran festival tiene también una rama muy importante, se llama Musec al Natural, que saca nuestros entornos naturales y patrimoniales, la música, la danza. Vamos a repasar la programación que todavía queda de este Musec al Natural. Me acompaña Noelia Gómez, directora de la Fundación Don Juan de Borbón. Noelia, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Musec al Natural es además una parte muy bonita del Musec, porque disfrutamos en escenarios naturales, es decir, en escenarios al aire libre de la música, tal y como lo haríamos a lo mejor en otros escenarios, pero bueno, pues disfrutando además de nuestros entornos naturales y patrimoniales. Noelia. Eso es. Vamos a la provincia a hacer algo que venimos haciendo en la ciudad 15 días, pero buscando lugares que no son habituales, que muchas veces el público viene por el concierto, pero también para dar una vuelta por un lugar diferente que a lo mejor no conocen o hace muchísimo tiempo que no visitan. Disfrutar, además, es cierto que son enclaves diferentes a los que a lo mejor, o por los que hemos pasado, pero hemos pasado de alto, ¿no? Precisamente, es decir, pasamos, pero no nos paramos a pensar que puede ser un escenario perfectamente, ¿no?, para la música, ¿no? Sí, por poner un ejemplo para que también lo entiendan las personas que nos están viendo, este fin de semana hemos tenido un concierto el viernes en el Centro Recreativo El Bardal de Pradena, que en principio es un lugar donde la gente va a la piscina, hay un bar, hay una cancha de fútbol. Bueno, pues es un lugar recreativo, sí. y hicimos, poniendo la Sierra de Guadarrama como telón de fondo, hicimos un concierto con dos sabinas a los lados preciosas, y nada, hemos hecho un concierto allí del trío de flamenco de Lorenzo Moya, que la verdad es que estuvo muy bien, al público le encantó y fenomenal. Y luego el sábado en la estación antigua de tren de Yanguas de Eresma, que igual es otro lugar diferente, donde por cierto pasa la vía verde por allí, con las bicis, que sí. Incluso gente que conecta, no sé si es Camino de Santiago o conecta luego con Camino de Santiago. Y bueno, pues nada, hicimos allí el concierto frente a la estación de tren. Muy bien. ¿Qué nos queda de Musec al Natural? Nos quedan dos citas, sí, ¿no, Noelia? Vamos a ir este jueves a Ayllón, que lo vamos a hacer dentro del pueblo, en la fachada del Palacio Obispo Bellosillo, que es el palacio donde tiene el Museo de Arte Contemporáneo en Ayllón. Eso será el jueves, y viene el dúo Cavatinas de Chicago, que es un dúo así referente de guitarra clásica y flauta. Y ellos llevan 30 años en Chicago. Denis Asabayi, que es el guitarrista, él es de Croacia. Y bueno, es un guitarrista fabuloso, y le acompaña en el dúo Eugenia Moliner, que ella es valenciana. Es española, pero te digo, es un dúo muy internacional, que llevan toda la vida viviendo en Chicago, y bueno, pues mira, también es una bonita excusa para Eugenia para volver a su tierra. Claro que sí. ¿Y después? Y después el sábado 8 vamos al Castillo de Turégano, frente al castillo, en la explanada que hay. Sí. llevamos 3 años haciendo allí el final del festival, es como la fiesta, ¿no? La fiesta, sí. fin de Musec, y este año viene Ainhoa Arteta. Viene haciendo un dúo con Luis Santana, que es un bajo, entonces hacen dúos de ópera, acompañados al piano por Víctor Carbajo. Así que bueno. Qué bonito, qué broche de oro más especial, ¿no? Nada menos que con Ainhoa Arteta, desde luego, en el Castillo de Turégano, en la explanada. Bueno, pues esas dos citas que todavía quedan de Musec al Natural, pero desde luego hemos tenido un Musec, un festival en esta edición número 51, muy especial, comenzando por esa performance que disfrutábamos a los pies del acueducto, Noelia, hace unos días, y un concierto de campanas también único, en el que, bueno, pues a la vez podíamos escuchar diferentes campanarios, ¿no?, de distintas iglesias por toda la ciudad. La verdad que fue único.
Fue único, es una circunstancia muy especial, de repente poder escuchar todos los campanarios a la vez, ¿no? Bueno, no sé, de vez en cuando escuchas cuando hay misa en alguno, por aquí, por allá, pero escucharlos todos a la vez, y para mí fue especial callejear, porque es verdad que si te quedabas, por ejemplo, en la Plaza Mayor, hay gente que nos decía, pues no escuchaba, pero es que justo había que irse a los lugares donde no había gente. A los barrios. Hay gente que me contó que, por ejemplo, en el jardín, en los altos del cementerio, ahí se escuchaba todo, porque se escuchaba incluso la de San Lorenzo. Claro, llegaban desde distintos puntos. Depende de dónde te pusieras, escuchabas unas u otras, así que bueno, sí fue. Y bueno, fue muy especial. Aprovecho una vez más para agradecer a todos los que participaron. Los voluntarios también, claro. Que trabajaron mucho durante varios días, y luego ese día para poder ayudarnos a que los demás pudiéramos disfrutarlo, claro. Bueno, estaban viendo imágenes, nosotros que tuvimos el placer de estar en el campanario de la catedral, desde donde empezaba todo, ¿no? Ellos daban como ese pistoletazo de salida y las instrucciones también para que después el resto los siguieran, ¿no? Y fue muy especial cuando ellos empezaron, dieron los primeros toques y de repente fueron sonando, ¿no? Todas las demás iglesias, la verdad que bueno, pues se le ponían a uno los pelos de punta, ¿no? Que no siempre se tiene la oportunidad de acudir pues a un concierto de campanas desde tantos puntos distintos, ¿no? Y además con esa organización tan bonita. Bueno, fue increíble, desde luego. Y bueno, además reivindicando también, ¿no?, las campanas como instrumento, Noelia, en esta edición. Como instrumento y como instrumento de paz, ¿no? Porque era una inauguración dedicada a la paz. De hecho, la coreografía en el acueducto se llamaba Ensayar la Paz. Sí. Y luego el concierto, sí, fueron 10 campanarios, y luego teníamos a Llorens Barber, que era el director, también en la plaza, en el balcón del ayuntamiento, y era un concierto donde hemos utilizado las campanas este año como elemento transversal de la programación, que también se ha hablado de las campanas en la Semana Sacra, en otros momentos de la programación anual de la Fundación, porque en el 2022 se declaró Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Sí. Y bueno, el toque manual de campanas, ¿no? Entonces también hemos tenido un carro con la Asociación de Campaneros de Burgos, que han llevado un carro con 2 campanas pues por distintos sitios. Han estado en Coca, han estado en Cantalejo, en Santa María Real de Nieva, en el Espinar, en Navas de Oro, y creo que me quedé un sitio por ahí, y en la Plaza Mayor de Segovia han estado, ¿sabes? Así que bueno, ha estado bonito, y hemos hecho distintas actividades para recordar ese toque manual que se está perdiendo, que mucha gente me dice, pero en los pueblos todavía, sí, en los pueblos todavía, pero la gente mayor que lo conoce, y menos mal que ahora hay estas asociaciones que en Segovia también, la Asociación de Campaneros de Segovia también nos han ayudado también en ese concierto inaugural y tal, y bueno, pues menos mal que estas personas se están dedicando a recoger esos toques y entender cómo eran, para pasarlo, para anotarlos y para aprenderlos, porque si no se pierden, ¿no? Eso es. Bueno, pues muy interesante, desde luego que sí, ese inicio, ¿no?, del museo con esas campanas, ¿no?, que sonaban prácticamente al unísono por toda Segovia. Y bueno, y continuamos con el MUSEC, también todavía, como decíamos estos días, con Musical Natural, pero después continúan otros ciclos como el 921 Distrito Musical. ¿Noelia? 921 Distrito Musical es el ciclo que va por toda la provincia, que mucha gente a lo mejor que nos esté escuchando desde la provincia ha tenido la oportunidad ya de ir a algún concierto. Son conciertos que hacemos en colaboración con la Diputación de Segovia y también con los ayuntamientos de cada municipio, ¿no? Entonces este verano hay programados 52, creo que son, conciertos por toda la provincia. No me acuerdo, 52, 56, algo así. Madre mía. Sí, entonces casi cada día hay en algún sitio. En algún la semana pasada hubo en varios, y esta semana justamente, que también son aquí en Segovia y en los barrios incorporados sobre todo, el día 6, que tenemos el concierto de John de Museg, ese mismo día también tenemos el concierto de Virginia Rodero con Bucero en Revenga, en el Corral del Toro, a las 8 de la tarde. Y luego el sábado, que tenemos el concierto de Turgano, en Ayllón a la vez, a las 10 de la noche a la misma hora, hay el concierto de la Camerata Clásica TMC, que dirige Vicente Uñón, en la plaza de Ayllón, también va a ser el sábado. Y luego, bueno, lo voy a mirar, perdonadme, porque son un montón y se me pierden a veces. El domingo, en Carbonero de Usín, hay un concierto para niños que se titula Grande Pequeño, que es un cuento musical, con Raquel Ruiz al acordeón y Daniel de la Torre en la mandolina, y es teatro musical también, es muy bonito, es un concepto como en miniatura, muy bonito para niños pequeños, sí. Bueno, también vale para grandes, pero para toda la familia. Sí, concierto familiar. Eso es. Luego el día 10 hace Tamanca Teatro uno de sus paseos teatrales en Basardilla, a las 7 de la tarde. Luis Segura, el mismo día 10, que es el lunes, va a estar, es un violinista que reside aquí en Segovia, por cierto, pero es un grandísimo violinista que va a actuar en Fresno de la Fuente, en la iglesia, el día 10.
Luego tenemos a Silvia San Juan ese mismo día en Calabazas de Fuentidueña. Después ya el 11, el martes, el dúo Eresma, que estará en La Matilla. El 12 tenemos a Ernie Arrand, que es otro pianista segoviano también, en la ermita de San Miguel de Sacramenia, allí en lo alto de Sacramenia. Qué bonito. El que se ha contado el día 11, por cierto, el dúo Eresma es un dúo de guitarras. Que igual ella, Eva Calvo, es de aquí de La Granja, y bueno, es también una guitarrista clásica con mucha formación, y bueno, pues y sigue el ciclo todo el verano. Entonces lo que podemos hacer, para no contar ahora los 56 conciertos, que son muchos, que lo miren en la web. Eso es, en la web, que es fundaciondonjuandeBorbón.org. En la misma página de inicio hay un calendario. Entonces ahí se puede ver también lo que te queda más cerca, si quieres. Es muy completo, además, muy clarito. Pueden ver un calendario y efectivamente, como dice Noelia, pues lo que les pille mejor, lo que quieran acudir. Algunos con entrada y otros simplemente con acceso. Los de Distrito libre. Musical no tienen entrada ninguno, son todos gratuitos, todos estos que hemos mencionado ahora en la provincia. Y los de Musega Natural tienen entrada. El de Ayllón, que es el del dúo Cavatina, que viene de Chicago, es a las 8 de la tarde en el Palacio Obispo Bellosillo, allí en Ayllón. Es a las 8:30, perdonadme, no a las 8. Este tiene una entrada de 12 euros que se puede comprar o en el Centro de Recepción de Visitantes en Segovia o en Ayllón también, en la Oficina de Turismo. Muy bien, allí mismo. Allí mismo. Y en la web de museg.org o en la de la Fundación también. Tiene descuento, como todas las entradas de la Fundación, al 50%, los niños son 5 euros. Así que eso. Ese precio reducido también para los más pequeños, ¿no? Que vayan poco a poco, pues bueno, haciéndose público, ¿no? Para el futuro, para esos conciertos también. Bueno, pues continúa Musical Natural, esas dos últimas citas, y también 921 Distrito Musical, en prácticamente todos los pueblos, decía Noelia, 56 actuaciones, así que bueno, echen un vistazo al calendario dentro de la página web de la Fundación, porque hay para todos los gustos y para disfrutar además de buena música. Noelia, que siempre traéis un programa y músicos de gran nivel aquí a Segovia, así que vamos a disfrutarlo. De la música y de los pueblos. Así es. Gracias, Noelia. Un placer. Gracias. Feliz verano. Igualmente. Nos vamos así a publicidad, hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida. Pues estamos de vuelta y seguimos. Les invitamos en estos próximos minutos a saber un poco más de las labores de campo de antaño. Aldeón Sancho, perteneciente a Cantalejo, ha concluido este fin de semana las jornadas de siega y trilla que ahí se celebraban. El calendario estival en muchos pueblos segovianos venía marcado precisamente por estas importantes labores. El objetivo era recordar y transmitir también todo ese saber a las nuevas generaciones, tareas, aperos y herramientas que cuentan una historia, como los propios hombres y mujeres de Aldeón Sancho, con quienes ha estado nuestra compañera Patricia Martín. Un anuncio y se quedan con este reportaje. Desde pequeño siempre me he ido con mi padre en el tractor, que me ha gustado, y también cuando acabé los estudios pues decidí seguir estudiando agricultura, grado medio y grado superior, y nada, es que me encanta, no me imagino mi vida sin el campo. Dependemos del tiempo nosotros, esto es así, es duro, porque te viene una granizada cuando estás cosechando y tu trabajo se ha ido en un minuto. Es gratificante cuando vas a cosechar y ves que estás obteniendo buenos resultados, pues es el trabajo de todo un año. Hacer las labores, preparar el suelo, ahora estamos preparando para girasol, la tierra para sembrar girasol, aramos para la gente y sembramos. Un poco servicios a terceros también hacemos, cada vez nos vamos quedando menos, de aquí por la zona de mi edad, que yo creo que muy poco, la verdad. En mi pueblo, aquí en Turégano, la verdad que tenemos de todo, pues las personas son mucho más cercanas que la ciudad, es lo que he querido siempre, no cambio el pueblo por nada. Una mañana en la era, ese espacio plano y limpio de tierra donde se trillan los granos de trigo o cebada. Aldeón Sancho viaja en el tiempo para mostrar las labores del campo tal y como se hacía antaño.
Hombres y mujeres que lo vivieron en su infancia y adolescencia, lo recuerdan para que sus hijos y sus nietos aprendan sabias lecciones. Estamos recordando de nuestros tiempos de antes, que iba la gente a segar y a recoger el trigo y a trillar y eso, y estamos recordando los tiempos de antes. Que eran desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se descansaba a lo mejor para ir a comer un rato de hora y media o así y luego otra vez. Y así durante toda la época del verano hasta que se lograba sacar todo el fruto y llevarlo a casa, guardarlo en las paneras que se llamaba, y bueno, eso era todos los días, desde el 20 y tantos de junio hasta más o menos finales de agosto, todos los días, incluidos sábados, domingos y todo. Nos ha tocado hacer casi de todo, porque en aquellos tiempos teníamos que empezar a ayudar desde los 12 o 13 años y estábamos continuamente en el campo ayudando a los padres, porque todo se hacía a mano. Un pueblo, igual que otros muchos, es agricultor, ha sido siempre. Entonces la gente joven que vea los trabajos que se hacían antes y cómo se hacían. Bien, es verdad que esto es una muestra, son unas jornadas de un día de cada, pero esto era antes todos los días, como he dicho antes. Entonces, bueno, eran muy duros, pero los padres y los abuelos de ellos, bueno, los padres menos, pero los abuelos y los bisabuelos es lo que han hecho. Entonces está bien que entiendan y que vean de dónde vienen. En estas labores conjuntas de hombre y animal están las fases del acarreo tradicional. Desde la era donde se deja la paja para que se quiebre, se trasladan a otra parcela donde ya se realizó la siega y se realizaron los haces bien atados. Se van colocando de forma ordenada y hacia lo alto sobre el carro. Los que lo hicieron antaño demuestran que el que tuvo, retuvo. Una vez finalizada esta labor, que impresiona por la altura que alcanza la carga en el carro, de nuevo los animales hacen su trabajo para volver a la era y hacinar la parva. Es decir, los haces se van descargando y para formar esa parva, tarea previa antes de pasar al trillo. Una buena ocasión para ir conociendo las herramientas. Estábamos desde la hoz y la cazoleta, que era un utensilio que evitaba que te cortaras. Con la hoz se ponía en la mano izquierda y evitaba que te cortaras. Después, pues desde las horcas, que se utilizan, como habéis estado viendo, para llevar los haces al carro. Luego se utilizaban también para extender la parva, como estáis viendo ahora. Los horquillos, que era cuando ya se está trillando. Los trillos, evidentemente, herramienta fundamental para poder hacer la tarea de la trilla. Y los mulos. También tenemos los cañizos, que era lo que tiraba del trillo con el yugo. Y bueno, todas las herramientas son imprescindibles. Luego ya también llegó la máquina de alventar, que era lo que después de trillar, lo que separaba el grano, el trigo, de la paja. Que ese fue un adelanto también muy bueno, que la tenéis ahí, que la podréis contemplar. Y bueno, pues esas son las herramientas fundamentales. Sobre todo los mulos o los machos, que se llamaban antes, y los burros. Los vecinos de Aldeón Sancho recuperan esta forma de hacer en el campo, elementos que ahora se usan de otra manera. Es una auténtica lección ver cómo era su preparación, imágenes que nos llevan hacia atrás en el tiempo, en la fase previa del trillado. Todavía más especial ver cómo se hacía este importante proceso. Por la parva ya, ¿no? Ya.
no es un número de personas, es el pueblo entero. A través de la asociación, pues que tenemos, que están casi todos los del pueblo, pues les pareció a todos bien y es lo que hemos hecho. Nosotros, la directiva, llevamos un poco más la voz cantante así entre todos, pero están implicados todos, desde los chicos pequeños hasta los más mayores, todos implicados. De hecho, tenemos una exposición ahí en la plaza, que si queréis ver luego, con todas las herramientas y demás, y toda la gente, en cuanto que lo sabía y eso, ha llevado todo lo que tenía en casa antiguo, tanto aperos, herramientas, cosas que se utilizaban antes, como los araos, los cultivadores, todas las herramientas, y lo han llevado para allá para hacerlo. O sea, que estamos implicados hasta el más pequeño. Cambiamos de ubicación, nos vamos a la plaza de Aldeón Sancho, donde se pudo contemplar una exposición de todos los aperos, herramientas y utensilios que aún conservan. Y así podemos resumir todo lo visto. Pues estamos de vuelta esta noche. Después de 8 Magazine podrán disfrutar de una nueva entrega de nuestro programa veraniego Consumer Rural. Seguimos descubriendo lo que tienen que ofrecer, que es mucho, nuestros pueblos. En esta ocasión nos vamos hasta Turegano. Los negocios de un municipio son más que simples tiendas. Son quienes levantan la persiana y generan riqueza en la provincia. En este programa descubriremos que nuestros pueblos tienen mucho que ofrecer y mucho futuro. Más cerca, más pueblo, Consume Rural. Todos los lunes después de 8 Magazine en la 8 Segovia. El mundo no se detiene. Las formas cambian. Pero crecer no es borrar lo que nos define. Es caminar juntos más lejos. Es progresar. El Grupo Caja Rural, con más de 98.000 millones de euros en activos totales y más de 6,3 millones de clientes, es uno de los principales grupos financieros de España y el principal grupo de banca cooperativa. Nuestras puertas siguen abiertas, como siempre, sin citas, sin trabas, sin dar un paso atrás. Mientras otros se alejan, nosotros nos acercamos. En Caja Viva estamos orgullosos de ser la única entidad financiera de Segovia. A nuestro lado crecen tus sueños y metas y además de finanzas, estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra provincia. Somos cultura, deporte, empleo, empresas, somos solidaridad. El 15% del beneficio anual de la entidad va destinado a la Fundación Caja Rural. Si crece Caja Viva, crece Segovia. Caja Viva y la Fundación Caja Rural. El futuro de Segovia comienza aquí. Y esta noche nos despedimos aquí de vuelta en la ciudad, en la Casa de la Lectura, que hasta el 29 de agosto acoge la exposición del artista castellano-manchego Pedro José Pradillo.
Se titula Regreso a un mundo feliz y la muestra recoge 2 líneas de expresión artística que combinan los collages en 2 o 3 dimensiones con temas como la religión, la política y la crítica social, que busca así la reflexión del visitante. Con ella se quedan, que lo disfruten, después ya saben, se quedan con Mix Verano y nuestro programa Consume Rural después de 8 Magazine. Gracias por acompañarnos un día más y feliz noche, hasta mañana. Pedro José Pradillo descubrió su conexión con el arte en la adolescencia gracias a un trabajo de clase. En la planta superior tenemos los primeros collages que realicé cuando era un adolescente entre el año 77 y el año 80, ¿no? Bueno, pues es gracias a los padres salesianos, ¿no? Yo iba ahí al colegio de Guadalajara y a los salesianos y hubo un profesor que dijo, vamos a hacer collages. Digo, ¿eso qué es, no? Entonces hicimos un par de ellos para la clase de plástica y a partir de ahí dije yo, pues yo en mi casa me voy a seguir haciendo. Hice como 20 o 30 durante todos esos años, ¿no? Algunos están perdidos, pero la mayoría, unos 20, los tengo conservados en casa. Las recuperé ya hace unos años porque enseñándolas a los amigos, porque no se habían expuesto nunca, porque eran cosas de un adolescente que le daba no sé qué presentarlas, ¿no? En aquella época sí que hice exposiciones con dibujos, con esculturas, pero los collages siempre los tuve como un ejercicio, digamos, escolar. Y fue hace ya como 5 años que hicimos fotografías de ellos y los reproducimos con técnicas actuales, impresas sobre dimón y aluminio, que son las que tenemos arriba. He traído un original para ver cómo eran los originales y en aquel momento tuvieron un éxito tremendo. De hecho, yo creo que he hecho 6 exposiciones solo con los collages que realicé en los momentos de la transición. Siempre hay una figura central que es la que permite distribuir a ambos flancos pues los mensajes que quiero ir dando o las relaciones de contrarios que quiero establecer, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un cántico, como podéis ver, a la conservación del medio natural y del patrimonio arquitectónico. Está aquí el Alcázar de Segovia, otra plaza de un pueblo de Teruel, monumentos de la arquitectura popular leonesa. Aquí digamos el exterior y el interior, lo que sería la alcoba, y luego por otro lado en los ángulos contrarios tenemos al Parlamento, ¿no? Ahí discutiendo las leyes, mientras que la juventud se tiene que levantar y exigir sus derechos, a pesar de que también evidentemente nos gusta divertirnos, ¿no? Pero siempre la juventud, que es lo que yo representaba en aquel momento, porque tenía yo 17, 18 años, era pues eso, la capacidad reivindicativa que siempre hemos tenido los jóvenes para movilizar a la clase política para que haga un ordenamiento y apruebe unas leyes en favor de la mayoría de todos, ¿no? Entre medias tenemos a un personaje extraño, un cuerpo de mujer con una cabeza de mono. Aquí tenemos a un montón es una tus de un partido de rugby intentando llegar hasta el cielo, hasta más arriba, no una relación directa al género, al sexo de esta pieza. Incluso estamos aquí pensando, es decir, hasta aquellas personas, cualquiera que sea sus capacidades, son capaces de interpretar que podemos encontrar una España mejor. Se hace en el año 77, justamente en el momento en que ha empezado la transición española y que todavía la movida madrileña, que va a ser el referente para todos en cuanto a eclosión de la modernidad plástica, no ha comenzado. Estamos ahí en los albores de una manera de entender el arte desde el punto de vista de la juventud española. Por la revista, yo que sé, cualquiera de aquel momento, el 10 Minutos, el Semana, luego también del Life Internacional, que mi padre estaba suscrito a ello, y luego como a mi padre también le gustaba mucho la arquitectura, pues teníamos mucha propaganda de la editorial Aguilar. Por ejemplo, esto es de una colección, aquí lo veis, Aguilar, ¿no? De una colección sobre la arquitectura popular española, siempre buscando elementos patrimoniales. Y luego pues, también folletos turísticos, que también los iba buscando, ¿no? Íbamos a la delegación de turismo, ¿no puede estar folletos de España? Íbamos buscando aquellos elementos que nos interesaban para hacer estas cosas. Collages en 2 dimensiones que ahora salen del marco, inspirados en la novela Un mundo feliz, del escritor y filósofo británico Aldous Huxley. Bueno, la idea es volver a mi mundo feliz, no al mundo feliz de Huxley. Huxley prepara una distopía, plantea una distopía antes de las guerras mundiales y cómo sería el mundo con el triunfo de las ideas revolucionarias marxistas. Y una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, plantea el regreso al mundo mundial, al regreso al mundo feliz, para tratar de ver qué es lo que ha pasado realmente. Yo lo que hago es volver a mi adolescencia, es decir, qué es lo que yo me planteé en aquel momento y ahora qué puedo hacer desde el punto de vista artístico. Y lo que he planteado son los collages que tenemos aquí en 3 dimensiones.
carteles publicitarios, imágenes religiosas y hasta piezas de futbolín que construyen una historia. Bueno, aquí fundamentalmente son ensamblajes de piezas buscadas, no encontradas, sobre paneles pintados por mí o forrados por mí. Yo la verdad que artísticamente, tradicionalmente poco hago, nada más que buscar las piezas y ensamblarlas y darles un fondo lo más interesante posible y lo más atractivo. Aquí en la planta baja tenemos 13 ensamblajes y en la planta superior 10 collages de recortes sobre papel. Una anarquía ordenada que refleja la realidad social. Las obras de arte se plantean como un ejercicio plástico, es decir, que sean atractivas por la composición, el color y las piezas que las integran. Y una vez que hemos conseguido atraer así la atención del espectador, que el espectador trate de encontrar algo que le motive aún más allá del valor estético, ¿no?, que tiene la obra. Es cierto que yo el trabajo lo planteo con una idea concreta y busco los elementos para poder hacer ese relato, para construir esa narración, que no tiene por qué coincidir con la que vea el espectador. El espectador está totalmente libre para que interprete lo que quiera, pero como te digo, en mi forma de crear hay un relato y un contexto claro que hay que llevar a cabo y materializarlo. Hay un patrón que sí hay, que es el geométrico, que recupero también obras geométricas de una fase que tuve yo constructivista en los años 80, y esas formas de abstracción analítica me han permitido hacer unas obras ahora en forma de collage, y por otro lado es un poco pulsar la realidad actual. O sea, el artista tiene que estar comprometido con la época que le toca vivir y hacer un poco de transmisor del pensamiento que le genera a ello lo que está ocurriendo en este momento. Ahora mismo estamos en un contexto belicista mundial, tenemos a grandes políticos que quieren saltarse los derechos internacionales y hacer política a su antojo sin tener en cuenta absolutamente nada, bombardeando países, ocupando países, también ocupando países a través de la tecnología, a través de cautivar por los celulares toda nuestra voluntad y tenernos atrapados por el logaritmo. Y claro, nosotros los artistas tenemos que levantar la mano y decir, esto hay que verlo de otra manera, tenemos que hacer un pensamiento, ser autocríticos con lo que estamos viviendo. Es para insistir todavía más en ese atractivo visual de captar al espectador y que además le suscite la necesidad de buscar, de interpretar y de relacionar las piezas que hay sobre un panel. Bueno, otra cosa que hay que insistir es que todo está bajo la estética del pop, que es un movimiento artístico que surgió en Gran Bretaña y Estados Unidos en los años finales de los 50 y principios de los 60. Yo nací en el año 59, entonces toda mi niñez fue imbuida por las imágenes y los colores del pop, ¿no? Y en el año 59 fue cuando vino Eisenhower a reunirse con el caudillo Franco, el dictador de España, para abrir España al mundo. La obra se titula El abrazo amigo, pero al final es un abrazo de Judas, un abrazo de traición. O sea, Estados Unidos traiciona a todo lo que es la resistencia republicana que había en España para dar legalidad y legitimidad al régimen de Franco. Entonces, fijaros que he jugado con las aureolas de la santidad y las gorras viseras de los generales para que parezca incluso una imagen nazi, ¿no?, de lo que está sucediendo ahí. Es la última cena de Juan de Juanes en una versión de un tapiz barato. Estos estaban en todas las casas de la posguerra, estaba siempre la última cena colocada en un lugar preeminente en todos nuestros hogares. Aquí tenemos la expresión un abrazo de dos pueblos que buscan la paz, ¿no?, que es lo que se vendió en aquel momento con aquella visita de Eisenhower, y por supuesto una referencia a Marilyn Monroe como gran mito del pop estadounidense, y luego referencias a dos productos típicos del momento, el fino español Tío Pepe y por otro lado el pan Bimbo estadounidense que se implantó en aquel momento. Es decir, son las cosas que estaban en la mesa de aquella España de finales de los 50 y principios de los 60. 23 obras que nos permiten viajar de regreso a un mundo feliz. Cumbia.